Invitamos al profesor Andrés Rodríguez a hacer los comentarios pertinentes. Buenas noches a todos. En primer lugar, algunos agradecimientos a Manolo y a Natalia, la profesora Natalia Fonseca, por la invitación. El agradecimiento al doctor Sanguinetti por hacerse presente esta noche, que en los tiempos que los vientos del charruismo nos golpeaban duro, el doctor Sanguinetti supo ser ese horcón que sostuvo a la defensa de nuestra identidad como colorados y como riveristas. Y eso hay que reconocerlo. Agradecerle a cada uno de ustedes, su presencia, y solamente voy a destacar, no voy a nombrar a todos los que conozco que están acá, pero para mí es muy importante la presencia de mis hijos mayores que están allá al fondo, y del amigo Wilfredo Correa, que vino desde Artigas también a acompañarme, que se hizo 600 kilómetros, y que cosa que mucho valoro. Este año, como decía Manolo al principio, es un año especial porque el gobierno decretó que todo lo que tenga que ver con nuestro patrimonio va a tener como eje nuestras raíces indígenas. Por lo tanto, vamos a tener que soportar durante varios meses la instalación de un relato que ya comenzó en los medios públicos que pagamos todos, y de un ataque sistemático hacia la figura de Rivera y por ende de nuestra colectividad política, porque esas cosas hay que decirlas también. El siglo XIX y el siglo XX, los dos han sido muy prolíficos en las utopías. Sin embargo, a fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI, sobre todo en América Latina, como decía Fernando Enrique Cardoso, se ha puesto de moda las utopías regresivas. Antes las utopías siempre eran hacia adelante, ¿verdad? Sin embargo, ahora tenemos el auge de las utopías regresivas. Y yo creo que esto del charruismo tiene mucho de utopía regresiva. Es decir, de mirar hacia el pasado, idealizar algo que no es tal, hablar de una nación charrúa, hacer de la toldería un lugar prácticamente desde donde se construía una cosmovisión muy por encima de superioridad moral, si se quiere, sobre las demás colectividades indígenas, incluso sobre la sociedad criolla, cosa que no tiene nada que ver con la historia real, con la historia verdadera que todos nos gusta escuchar. Es por eso que es muy importante escuchar lo que decía Manolo. Es un placer escuchar a Manolo siempre, pero más que un placer es necesario en los tiempos que corren, para poder combatir ese relato que vamos a escuchar, como decía, a lo largo de todo el año. De un lado está ese relato del charruismo, donde basta con percibirse charrúa para hacerlo, como he leído por ahí de algunas publicaciones de estos grupos que le dan un protagonismo que no tuvieron en nuestra historia ni en la conformación de nuestra nación, de nuestra identidad. Y del otro lado, frente a eso, tenemos el conocimiento que hoy exponía Manolo y que lo tomamos de muchos historiadores que con rigor científico han estudiado nuestra historia, de muchos antropólogos que con rigor científico muestran datos y muestran cuál es la realidad de la conformación de la sociedad criolla y del nacimiento de nuestra república. Siempre ese relato cae
en Salsipuedes. Y siempre se habla de genocidio, y por lo menos de matanza. Y esos dos términos los vamos a escuchar todo el año. Nada más alejado de la realidad. Salsipuedes fue una operación policial, donde mueren 40 charrúas y algunos soldados del gobierno. El ilustre historiador Lincoln Maistegui Casas, que varias veces estuvo acá, en esta casa, hablando de Rivera, y nos deleitó con su conocimiento, cuando llegaba a este tema, dicho además, blanco como hueso de bagual, como él se definía, cuando llegaba a este tema siempre recordaba, tratando un poco de identificar cuál era el estilo de vida de los charrúas, cuál era la vida cotidiana en la campaña oriental del siglo XVIII y principios del siglo XIX, unos versos maravillosos de Osiris Rodríguez Castillo, cuando decía: todavía tengo bien presente la noche del asalto allá en la estancia, fortín de piedra que melló mucho malón filoso de la indiada. Tata había traído a su personal de crédito a las casas para defenderla, y Mama, como encinta de la muerte, paseaba un delantal preñado de balas. Y eso era un poco cómo se vivía en la campaña oriental en esa época, donde el malón indígena, el malón charrúa, era el protagonista de la vida de estas personas a lo largo del tiempo. Si miráramos la historia y empezamos a ver todas las operaciones que hubo y campañas militares en nuestro territorio contra los indígenas, sean originadas en Buenos Aires, en el Virreinato, sean originadas en Montevideo, desde la ciudad de Montevideo, sean originadas desde el mismo territorio misionero de las misiones orientales, siempre el objetivo era los charrúas, nunca los guenoas, nunca los yaros, nunca los chanás, siempre los charrúas, porque claramente eran un grupo que no había asimilado o que estaba muy lejos de asimilar lo que eran los valores de la sociedad criolla. Y claro que hubo un choque de civilizaciones, por supuesto que hubo. Y los que no se adaptaron fueron desapareciendo. Pero lo que nosotros queremos hacer, y lo señalaba muy bien Manolo, es reivindicar la figura del guaraní. Porque ya que a muchos les gusta hablar de visibilizar colectivos, cosa que saludamos, no se puede cometer el crimen de invisibilizar a quienes formaron la República y a quienes formaron la sociedad criolla, que fueron los guaraníes, por la presencia que ellos tuvieron en la formación de esa sociedad, por la presencia que tuvieron en los tiempos de Artigas y por la presencia fundamental que tuvieron en el año 28, marcando un momento clave para la independencia de la nación y el nacimiento de la República. Manolo lo decía muy bien, que guaraníes fueron los que trabajaron en la construcción de Montevideo, en la construcción de Colonia del Sacramento, pero fue mucho más que eso, como él lo relataba. Guaraníes fueron los que debieron soportar muchas veces la agresión de los dos imperios, del español y del portugués en su tiempo. Guaraníes fueron los que debieron soportar la violencia de la guerra guaranítica, los que debieron soportar después
quedar sin sus líderes espirituales cuando los jesuitas fueron expulsados de los dominios españoles. Y guaraníes fueron la enorme mayoría de los soldados artiguistas y, por supuesto, la enorme mayoría de los soldados de Rivera. Entonces, queden tranquilos que yo voy a ser muchísimo más breve que nuestro querido Manolo. Cuando llegamos al año 1828, porque vamos a centrarnos ahí, Rivera estaba en territorio argentino. Todos sabemos que en el año 26 las desavenencias que mantiene con los jefes militares argentinos lo hace renunciar al mando y retirarse hacia el litoral argentino. Pasan 2 años y la guerra estaba como estancada. La guerra entre Brasil y el Uruguay, el imperio brasileño y las Provincias Unidas, estaba estancada. Y Rivera tenía plena conciencia de que si esa guerra permanecía estancada, eso jugaba a favor del Brasil. Porque el Brasil, naturalmente, tenía mayores recursos humanos y materiales para continuar esa lucha, y que todo el esfuerzo que se hizo por liberar a la provincia oriental corría el riesgo de fracasar, porque esa guerra no se definía. Por lo tanto, la campaña de las misiones del año 28 no fue algo que se le ocurrió un día a don Frutos Rivera. Él tenía claro que si bien las Provincias Unidas nos consideraban sus hermanos y que lo éramos en su tiempo, él tenía claro los graves problemas económicos que vivían las Provincias Unidas. El gobierno de Rivadavia era un desastre en materia económica. El primer banco, el Banco Provincia del año 22, y después el Banco de las Provincias Unidas del año 26, habían caído en la tentación de prestarle dinero al Estado, como era común en aquella época. Por lo tanto, la maquinita de hacer plata no descansaba jamás. Y la inflación era un fenómeno que golpeaba la economía de las Provincias Unidas. Cuando escuchamos a veces que en Argentina hace unos años se imprimía mucho y hay mucha inflación, bueno, hace 200 años ya pasaban esas cosas en las Provincias Unidas, en nuestros hermanos argentinos. Pero además, Buenos Aires estaba bloqueada por la escuadra brasileña desde fines del año 25. Por lo tanto, el bloqueo brasileño hacía que la economía de las Provincias Unidas estuviera en una situación crítica. Y frente a la situación crítica, muchos de aquel lado ya comenzaban a pensar que era momento de hacer la paz con el Brasil y si había que entregar de nuevo a la provincia cisplatina, había que entregarla, porque lo importante era salvar los negocios, lo importante era salvar la economía porteña básicamente y del litoral argentino. Por lo tanto, Rivera sabía que éramos todos amigos, pero que había unos más amigos que otros. Y que en el fondo, si pasamos a ser un problema, bueno, había que liberarse del problema. Eso por un lado. Por otro lado, cuando Manolo hablaba de republicanismo, las ideas republicanas no habían muerto, por supuesto, con el fin del proceso artiguista en nuestro territorio. Las ideas republicanas viajaban y los círculos republicanos en Río Grande del Sur, en Paraná, en Bahía y más al norte, en esa época estaban muy activos. Y Rivera tenía conocimiento por toda esa documentación que sabemos que mantenía con muchos jefes riograndenses. Estaba completamente claro de que Brasil, si bien era una potencia militar para la época, el Imperio de Brasil, y económica, también esa misma extensión era su propia debilidad, porque tenía muchas realidades que
conspiraban contra el Imperio de Brasil. Y de eso Rivera también tenía conocimiento. Por lo tanto, si sumaban esos dos hechos, nuestros hermanos argentinos están con problemas económicos y cualquier día nos van a liberar a los brasileños, y los brasileños tienen problemas internos porque nosotros siempre nos acordamos de la Revolución Farropilia, ¿verdad? De los farrapos, de la República Riograndense, pero en realidad cuando estalla, digamos, el conflicto de Río Grande del Sur, no fue un hecho aislado. Pasó en Paraná, como decía Manolo, pasó en Bahía, con la llamada Sabinada, que fue un levantamiento republicano, en el mismo momento que sucede lo que sucede en Río Grande del Sur. Pasó en Pará, con la llamada Cabanallen, que fue una rebelión sangrienta que hubo más de 50.000 muertos, que para la época es muchísimo, donde había algunos reclamos liberales, pero también muchos reclamos que tenían que ver con las condiciones de vida de los sectores más marginados y los mestizos y los negros en aquella región del Brasil. Quiere decir que todo esto, digamos que Brasil era un polvorín, que estaba a punto de estallar en cualquier momento. Y con esas dos cosas, sumado al vínculo de Rivera y al vínculo histórico de los guaraníes con nuestro territorio, porque hoy sentimos como que nosotros somos los uruguayos y los brasileños están allá. En la época la frontera no estaba clara y el territorio guaraní claramente llegaba hasta por lo menos el Río Negro, donde la presencia guaraní siempre había sido muy fuerte. Lo decía el profesor Flores Silva, todo en el país nos recuerda a la presencia guaraní. ¿Ustedes recuerdan, conocen algún nombre de algún río, de algún arroyo, de algún cerro, de algún animal de nuestra fauna autóctona o de nuestra flora de origen charrúa? ¿Conocen alguno? Son todos guaraníes, porque los guaraníes estaban acá y su presencia era abrumadora frente a las demás etnias indígenas. Esa es la realidad. El mismo nombre de nuestro país, ¿verdad? El mismo nombre de nuestro país. Y por lo tanto, si sumamos todo eso, era claro que o Rivera hacía algo por desequilibrar esa guerra, o íbamos a terminar siendo nuevamente seguramente brasileros. Y Rivera tomó la decisión como la toman los grandes líderes, que se ponen a veces un país a la espalda y la decisión final siempre es de ellos. Es la soledad del poder, digamos, ¿no? Al fin del día el líder conduce, guía. Y eso fue lo que hizo Rivera. Conducir, guiar a partir de una realidad que la conocía como la palma de la mano, porque nada de lo que estamos hablando le era extraño. Y Rivera va y pacta en el Guavillú con el pueblo guaraní. Los guaraníes en el 28, desde nuestra óptica, tenían fe en dos cosas, y quedó demostrado en los hechos. Fe en Dios y fe en don Frutos Rivera, porque pactaron con él y lo siguieron en la guerra y en el exilio. Y en ese 28, donde primero tenemos la etapa más linda, que es la conquista del territorio, con todo ese descubrir o ese renacer de asambleas donde los indios guaraníes, que no eran analfabetos, que eran herederos de esa cultura jesuita, pudieron hacer valer sus derechos y sus opiniones. Después viene la etapa de la resignación y Rivera, muy de mala gana, acepta
pagar el precio. La independencia del Uruguay, el nacimiento de un nuevo Estado tenía un precio, y era restituir al Brasil las misiones orientales. Esa es la realidad de las cosas. Y es así que el 28 de diciembre del 28, Rivera y esos miles de indígenas guaraníes que lo seguían estaban cruzando el río Cuareim. Pero había un problema más. El Brasil reclamaba que el límite de la frontera debía ser el Arapey, porque en el año 1819 el Cabildo de Montevideo había firmado un tratado llamado el Tratado de la Farola, que, resumiendo, establecía que por un faro en la isla de Flores le entregábamos la provincia oriental, todos los territorios al norte del Arapey. Brasil decía, bueno, este es el que vale, así que vos tenés que irte hasta allá. Y Rivera, que primero pretendía el Ibicuí, finalmente baja hacia el sur y se establece sobre el río Cuareim, fundando la ciudad de Bella Unión, lo que hoy es la ciudad de Bella Unión, mi pueblo. Entonces, si hoy tenemos Estado Oriental y República, es gracias a la acción del general Rivera, que se puso al hombro la conquista de las misiones y forzó una salida negociada con el emperador de Brasil. Si hoy el departamento de Artigas pertenece al Uruguay, es gracias a la figura de Rivera y a esos miles de guaraníes que lo siguieron. Y Rivera dice, bueno, yo acá me planto, yo acá me quedo y del Cuareim no me muevo. Y trancaron el pie en la barranca y así nació la República Oriental del Uruguay en los hechos. Los límites del Estado Oriental en los hechos los pone Rivera cuando regresa de la campaña de las misiones. Por eso no podemos invisibilizar a los guaraníes. Los guaraníes pusieron su esfuerzo en la conformación de la sociedad criolla, como decía al principio, pero también pusieron la sangre en las luchas por la independencia y después de la independencia para mantener al Estado Oriental. ¿Ustedes conocen algún general charrúa en los tiempos de Artigas? No. Los militares indígenas que tenían mando de tropa eran guaraníes. Un comandante Andresito, un Pantaleón Sotelo que murió en el combate de Tacuarembó, un Francisco Javier City que combatió en los tiempos de Artigas, volvió después de Artigas Ciudad del Paraguay a su tierra y vuelve con Rivera y funda con Rivera también Bella Unión y muere en nuestro territorio. Guaraníes, yo les decía, pusieron la sangre para la conformación del Uruguay, de la república que somos. Fueron los soldados que murieron en Tacuarembó. Muchas veces no se recuerda, en la batalla de Tacuarembó murieron 600 soldados. Seguramente la enorme mayoría de ellos eran guaraníes. Y guaraníes fueron seguramente los 500 degollados en la batalla de India Muerta en 1847, que combatían bajo las banderas coloradas y bajo la dirección de don Frutos Rivera. Así que con todo esto no podemos aceptar ni tolerar que se quiera reescribir la historia partiendo de supuestos que de científico nada tienen y que dejemos de lado a los guaraníes que fueron los verdaderos forjadores de nuestra sociedad criolla, que jugaron un rol importantísimo en nuestras luchas por la independencia y en la conformación de la República, y mucho menos permitir que se siga atacando, denostando a don Frutos Rivera, primer presidente de la República,
fundador del Partido Colorado, pero sobre todo quien fue el que jugó el rol fundamental para que hoy tengamos patria y para que hoy tengamos república. Muchas gracias.